En una mansión lujosa, una niña vive bajo la fachada de una familia ejemplar y el terror de una habitación oscura. Una denuncia anónima y una gobernanta silenciosa revelan secretos que nadie se atrevía a enfrentar. Esa noche, una llave dorada revela verdades que lo cambiarán todo. En lo alto de Polanco, el barrio más exclusivo de Ciudad de México, se erguía la mansión de los Mendoza, un palacio de cristal y mármol que reflejaba el sol como un cristal gigante. Allí vivía Sofía, una niña de 6 años con grandes ojos castaños siempre vigilantes y una sonrisa que rara vez aparecía. El padre, Gustavo Mendoza, era dueño de una de las mayores constructoras del país, siempre entre reuniones y viajes internacionales. La madrastra, Elisa Torres, exmodelo y actual influenciadora de bienestar, era admirada en las redes sociales por su elegancia impecable y su presencia constante en eventos benéficos. Lo que nadie veía era la Elisa que existía cuando las puertas se cerraban y las cámaras se apagaban. Sofía, ven aquí inmediatamente. La voz resonó por el pasillo de mármol blanco. La niña, que jugaba silenciosamente con su oso de peluche gastado, el único regalo que guardaba de su madre biológica, se estremeció. Sí, señora, susurró, corriendo por el pasillo. Sus pasos eran ligeros, casi inaudibles, como si hubiera aprendido a existir sin hacer ruido. Elisa aguardaba en el vestíbulo, su vestido blanco inmaculado y el cabello perfectamente arreglado, contrastando con la expresión dura. A su lado, una empleada nueva observaba la escena con discreto malestar. Esta es doña Cecilia, nuestra nueva ama de llaves. Espero que te comportes mejor con ella que con las anteriores. El tono era glacial. Muéstrale tu habitación. Sofía asintió y guió a la mujer por el pasillo. La habitación era inmensa, decorada con muebles caros y juguetes que parecían nunca haber sido usados. Todo allí tenía la apariencia de un escenario montado, sin vida o personalidad. Es una habitación muy bonita, Sofía, comentó Cecilia, intentando romper el silencio. La niña solo abrazó más fuerte su oso llamado Café y susurró algo inaudible. ¿Qué dijiste, querida? Cecilia se agachó para quedar a la altura de los ojos de la niña. No es aquí donde duermo, cuando ella está enfadada conmigo, respondió la niña, tan bajo que Cecilia casi no la oyó. Antes de que pudiera preguntar más, oyeron los tacones de Elisa acercarse. Sofía inmediatamente se apartó y se sentó en el borde de la cama con los ojos bajos, abrazando el oso como si su vida dependiera de ello. ¿Algún problema?, preguntó Elisa, su sonrisa no alcanzando los ojos. No, señora, solo conociendo la casa, respondió Cecilia. Perfecto. Sofía tiene clase de ballet en 1 hora. Prepárala, por favor. Cuando Elisa salió, Cecilia notó cómo los hombros de la niña se relajaron ligeramente. Mientras ayudaba a la niña a vestirse para el ballet, observó marcas amoratadas en sus brazos. ¿Cómo te lastimaste el brazo, querida? Me caí, respondió mecánicamente como si hubiera memorizado la respuesta. En la escuela de ballet, Sofía permanecía aislada de las otras niñas. La profesora, doña Mariana, observaba preocupada cómo la niña se encogía cuando alguien se acercaba demasiado. Al final de la clase, mientras las otras niñas salían conversando animadamente con sus padres, Sofía esperaba sola, siempre en el mismo rincón, hasta que el chofer venía a buscarla. Mariana se acercó a Cecilia, que aguardaba con la niña. Ella no interactúa con las otras niñas, comentó Mariana. Ya lo he intentado todo. Es como si tuviera miedo de hacer amigos. La señora Mendoza es muy rigurosa con su educación, respondió Cecilia, cautelosa. Rigurosa es un eufemismo, murmuró Mariana. La semana pasada, Sofía llegó con un dibujo hermoso que hicimos en clase. Elisa lo rompió delante de ella, diciendo que era inadecuado para el nivel de la familia. De regreso, Sofía permaneció en silencio en el asiento trasero del coche, aferrada a su oso. Cuando llegaron, encontraron a Elisa en el vestíbulo al teléfono. Gustavo, querido, te extrañamos. Sofía pregunta por ti todos los días. Su voz era melosa, irreconocible para quien la había oído gritar a los empleados momentos antes. Sí, le está yendo muy bien en ballet. La profesora dice que es talentosa. Sofía miró al suelo.
Su padre no hablaba con ella por teléfono hacía semanas. Esa noche, mientras Cecilia arreglaba la habitación de huéspedes donde dormiría, oyó un grito ahogado. Siguió el sonido hasta una puerta en el pasillo trasero. Estaba cerrada con llave. «Elisa, por favor, déjame salir», oyó la voz débil de Sofía del otro lado. «Prometo que me portaré bien. Rompiste el jarrón veneciano. ¿Sabes cuánto costó? Más de lo que vales tú», respondió Elisa del otro lado del pasillo. «Te quedarás ahí hasta que aprendas». Cecilia se escondió cuando Elisa pasó. Después regresó a la puerta. «Sofía, ¿estás bien?» «¿Quién es?» La voz de la niña era de puro miedo. «Soy yo, Cecilia. Voy a ayudarte. No puedes. Ella tiene las llaves y te despedirá si sabe que hablaste conmigo. No tengas miedo. Encontraré una forma». A la mañana siguiente, Sofía apareció en el desayuno con ojeras profundas y más callada de lo normal. Elisa conversaba animadamente por teléfono sobre un evento benéfico que organizaría. «Será maravilloso, Denise. Recaudaremos fondos para niños necesitados. ¿Sabes cuánto me encanta ayudar?» Su sonrisa era radiante mientras acariciaba mecánicamente la cabeza de Sofía, que se encogió al toque. Después del desayuno, Elisa salió al spa, dejando órdenes estrictas. «Sofía necesita estudiar piano por 2 horas, luego refuerzo escolar, nada de televisión o juegos hasta terminar». Tan pronto como Elisa partió, Cecilia llevó a la niña al jardín. «Vamos a tomar un poco de sol antes de estudiar». En el jardín, bajo la atenta mirada de las cámaras de seguridad, Sofía parecía una prisionera en libertad condicional, mirando constantemente a los lados. Mi madre de verdad le gustaban los jardines», susurró tocando una flor amarilla. «Papá dijo que ella plantaba girasoles. ¿La extrañas?» Sofía asintió. «Ella se fue al cielo cuando yo era bebé. Después vino la tía Elisa. Papá dijo que ella sería mi nueva madre, pero…» Se detuvo asustada por su propia osadía al hablar. «¿Pero qué, querida?» «Nada». Sofía volvió a cerrarse. Esa tarde, mientras Sofía dormía después del almuerzo, Cecilia revisó la casa discretamente. Encontró diversas habitaciones cerradas con llave. En una de ellas, por la cerradura, vio solo oscuridad. En la oficina de Elisa, sobre la mesa, había un dossier con el título «Informe Social, Familia Mendoza», y una serie de fotografías cuidadosamente arregladas mostrando a Elisa, Gustavo y Sofía como la familia perfecta. Cuando oyó el coche de Elisa llegando, Cecilia rápidamente salió de la oficina, determinada a descubrir lo que sucedía en aquella casa de apariencias. Algo estaba mal, y ella no descansaría hasta descubrir qué era. Débora Alarcón trabajaba desde hacía 20 años como asistente social en el Consejo Tutelar de la Ciudad de México. A los 45 años, llevaba en los ojos la experiencia de quien ya había visto de todo, pero mantenía en el corazón la misma llama que la había llevado a elegir esa profesión. Esa mañana de abril, analizaba la lista de visitas programadas cuando su supervisora entró en la sala. «Débora, necesito que hagas una visita extra hoy. Familia Mendoza en Polanco». «¿Mendoza? ¿El empresario de la construcción?», preguntó sorprendida. «Él mismo. Recibimos una llamada anónima sobre su hija. Probablemente nada, sabes cómo son estas familias de élite, pero necesitamos verificar». Débora asintió, acostumbrada a denuncias que muchas veces no pasaban de intrigas entre vecinos ricos, pero nunca dejaba de investigar cada caso con el mismo cuidado. Al llegar a la mansión de los Mendoza, fue recibida por Elisa, impecablemente vestida, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Una asistente social? Debe haber algún error», dijo Elisa, ajustando la pulsera de diamantes en la muñeca. «Nuestra familia no necesita este tipo de servicio. Es solo una visita de rutina, señora Mendoza. El consejo realiza visitas aleatorias en diferentes barrios de la ciudad», explicó Débora, usando la excusa estándar para no revelar la denuncia. «¿Puedo pasar?». Reacia, Elisa la condujo por la casa, mostrando habitaciones perfectamente arregladas y hablando sobre las actividades extracurriculares de Sofía. «Mi hijastra tiene clases de ballet, piano, inglés y francés. Queremos que tenga todas las oportunidades que una Mendoza merece». «¿Puedo conocerla?», preguntó Débora. «Lamentablemente está en la escuela en este momento».
¿Quizás en otra visita? Fue entonces cuando Débora oyó un ruido proveniente del piso superior. Elisa intentó disimular aumentando el tono de voz. Como decía, invertimos mucho en su educación y... ¿Hay alguien más en casa?, interrumpió Débora. Solo los empleados. En ese instante, una mujer apareció en la escalera. Señora Elisa, Sofía tiene fiebre. Acabo de medirla, 38 grados. Elisa lanzó una mirada furiosa a la empleada. Cecilia, pensé que te había dicho que no me interrumpieras cuando estoy con visitas. Débora percibió la tensión inmediatamente. Pensé que Sofía estaba en la escuela. Ella. Se enfermó esta mañana, improvisó Elisa. Íbamos a llevarla al médico más tarde. ¿Puedo verla? Tengo experiencia con niños enfermos, insistió Débora. Sin alternativa, Elisa las condujo a la habitación de Sofía. La niña estaba acostada en la cama, el rostro pálido, abrazada al oso de peluche gastado. Cuando vio a Elisa, sus ojos se abrieron de alarma. Hola, Sofía, soy Débora, se presentó suavemente. ¿No te sientes bien hoy? La niña miró a Elisa, como si pidiera permiso para responder. Vamos, Sofía, responde a la señora, ordenó Elisa, con una dulzura forzada. Me duele la cabeza, susurró la niña. Débora se acercó y notó marcas en la muñeca de la niña. Parecía que algo había presionado la piel, dejando verdugones rojos. ¿Cómo te lastimaste la muñeca, querida? Antes de que Sofía pudiera responder, Elisa intervino. Tuvo una reacción alérgica a la pulsera nueva que le regalaron. ¿Verdad, Sofía? La niña asintió automáticamente, pero sus ojos contaban otra historia. Mientras examinaba discretamente la habitación, Débora notó que, a pesar de los juguetes caros y la decoración sofisticada, había algo extraño. Todo parecía intacto, como un escenario de película, excepto por el oso de peluche gastado por el uso constante. ¿Qué oso tan bonito tienes ahí? ¿Cómo se llama?, preguntó. Café, respondió Sofía con la primera expresión genuina que Débora había visto. Porque es marrón y calentito. Fue un regalo de su padre, se apresuró Elisa. En realidad, fue de mi madre, corrigió Sofía para luego bajar los ojos, como si hubiera cometido un error grave. El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. Elisa se tensó y Sofía se encogió en la cama. Débora notó la dinámica con creciente preocupación. Señora Mendoza, ¿podría traerme un vaso de agua, por favor? Tengo la garganta seca. Cuando Elisa salió, Débora se acercó a Sofía. ¿Estás segura aquí, querida? La niña miró a la puerta, temerosa. Cecilia, que había permanecido en la habitación, se acercó. «Necesita ayuda», susurró la ama de llaves. La señora Elisa la castiga encerrándola en la oscuridad. «¿Dónde?», preguntó Débora rápidamente. «Hay una habitación en la parte trasera, sin ventanas. Se queda allí por horas, a veces días». Antes de que pudieran continuar, oyeron los pasos de Elisa regresando. Sofía rápidamente se encogió de nuevo, y Cecilia se alejó, fingiendo arreglar la almohada. Después de algunas preguntas más, Débora se despidió, prometiendo regresar para verificar la recuperación de Sofía. De camino a su coche, una señora mayor la abordó discretamente desde el jardín vecino. «Usted es del gobierno, ¿verdad? ¿Vino por la niña?». Débora confirmó con discreción. «Mi nombre es doña Zulema. Vivo aquí desde hace 40 años y nunca vi nada como lo que sucede en esa casa. Esa mujer le grita a la niña de madrugada. Ya oí llorar muchas veces. ¿Usted ya hizo alguna denuncia?». «Lo intenté una vez. Vinieron abogados a amenazarme con una demanda por difamación. Soy viuda, vivo de una pensión. No puedo enfrentarme a gente poderosa». Débora anotó el contacto de doña Zulema y prometió sigilo. De vuelta al consejo tutelar, investigó los registros anteriores de la familia Mendoza. Para su sorpresa, encontró 3 informes clasificándolos como familia modelo, sin ninguna mención a problemas, todos firmados por el mismo asistente social, quien curiosamente había sido promovido poco después del último informe. Intrigada, Débora decidió visitar la escuela de Sofía al día siguiente. La directora, una mujer elegante llamada Regina, la recibió con formalidad. «La familia Mendoza es una de nuestras más importantes. El señor Gustavo hizo una generosa donación para nuestra nueva biblioteca. Estoy interesada en el comportamiento de Sofía».
No en las donaciones de su padre, aclaró Débora. Reacia, Regina llamó a la profesora de Sofía. Luisa, una joven de 20 años, parecía genuinamente preocupada por la alumna. Sofía es extremadamente callada. No interactúa con las otras niñas y se pone nerviosa cuando tiene que hablar en público. Usa siempre ropa de manga larga, incluso en días calurosos. ¿Notó alguna marca física en ella? Luisa dudó. Una vez, durante la educación física, su manga se subió y vi marcas en sus brazos. Cuando le pregunté, ella dijo que se cayó de la bicicleta, pero no parecía marca de caída. ¿Ella hace dibujos en las clases de arte? Sí, son perturbadores la mayoría de las veces. Espere. Luisa buscó una carpeta y mostró los trabajos de Sofía. Eran dibujos de puertas cerradas, de una mujer alta con expresión enfadada. Y repetidamente, una llave dorada. Este es el más reciente, dijo, mostrando un dibujo de una habitación oscura con las palabras armario oscuro, tengo miedo, escritas en letras infantiles. Débora fotografió los dibujos con permiso de Luisa. Al salir de la escuela, recibió una llamada de su supervisor, Alarcón. Recibí una queja de la señora Mendoza sobre su visita de ayer. Ella alega que usted fue invasiva e hizo acusaciones sin fundamento. No hice acusación alguna, solo... Mire, estas personas tienen influencia. Su marido es amigo personal del alcalde. Vaya con calma. Estoy siguiendo el protocolo estándar, respondió firmemente, y encontré elementos preocupantes. Aquella noche, Débora no pudo dormir. Las imágenes de los dibujos de Sofía, los ojos asustados de la niña, las marcas en sus muñecas, todo se mezclaba en su mente. Por la mañana tomó una decisión. Investigaría más a fondo, incluso si eso significaba enfrentarse a personas poderosas. La seguridad de Sofía valía cualquier riesgo. Débora sabía que necesitaría ayuda. Esta no era una investigación que pudiera conducir sola, especialmente contra una familia, con el poder de los Mendoza. En su pequeño apartamento en Roma Norte, ella esparció sobre la mesa de la cocina toda la información que había recolectado, los dibujos de Sofía, sus notas de la visita, el testimonio de la profesora y de la vecina. El patrón era claro y alarmante, pero necesitaba más pruebas y, principalmente, de aliados. Su primera llamada fue para Fernanda Ríos, una abogada que había conocido años atrás en un caso similar. Fernanda trabajaba en el Instituto de Defensa de los Derechos del Niño y del Adolescente, una ONG respetada en la ciudad. Casos que involucran a familias poderosas siempre son complicados, comentó Fernanda tras escuchar el relato. La justicia tiende a ser miope cuando se trata de personas con influencia. Por eso necesito tu ayuda. No puedo dejar a esa niña allí. Vamos a necesitar pruebas irrefutables y también exposición pública. El poder odia los focos. ¿Exposición pública? ¿Estás pensando en alguien de la prensa?, preguntó Débora. Conozco a la persona adecuada. Rafael Santos, periodista de investigación de El Universal de la Ciudad de México. Él no se intimida fácilmente. Al día siguiente, los tres se encontraron en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Rafael, un hombre de 30 y tantos años, con ojeras permanentes y una mirada determinada, escuchó atentamente mientras hojeaba las copias de los dibujos de Sofía. Esos dibujos son compatibles con trauma infantil, comentó, señalando la repetición del tema del cuarto oscuro. Ya he visto patrones similares en otras investigaciones. El problema es que necesitamos pruebas más concretas, explicó Fernanda. Algo que justifique una acción judicial para la retirada de la niña de ese ambiente. Y tenemos que actuar discretamente, añadió Débora. Si Elisa Mendoza descubre que estamos investigando, puede perjudicar aún más a la niña o destruir evidencias. Rafael tomó un sorbo de café, pensativo. Tengo un contacto en el Departamento de Recursos Humanos de la constructora Mendoza. Puedo intentar recabar información sobre ex empleados de la casa, alguien que haya salido recientemente y esté dispuesto a hablar. Yo puedo buscar en los archivos del instituto si hubo alguna denuncia anterior que no haya llegado al Consejo Tutelar, ofreció Fernanda. A veces las personas buscan ONGs cuando no confían en las instituciones oficiales. Débora asintió. Mientras tanto,
Voy a seguir monitoreando la casa discretamente. También necesito encontrar una manera de hablar con esa ama de llaves, Cecilia. Ella parecía genuinamente preocupada por Sofía. Los tres firmaron un pacto esa tarde. No era solo un caso profesional, era una misión personal. Una niña los necesitaba. La semana siguiente, Rafael consiguió una lista de ex empleados de la mansión Mendoza. La rotación era sorprendentemente alta. Ningún empleado excepto el chofer y el jardinero había permanecido más de 6 meses en los últimos 2 años. «Esto es una alerta roja», comentó el periodista. «Ambiente tóxico, posiblemente abusivo para los empleados también». Después de varios intentos, consiguió concertar una reunión con Antonio, el antiguo jardinero que había trabajado en la mansión durante casi 3 años, antes de ser despedido abruptamente 6 meses atrás. El encuentro tuvo lugar en un bar sencillo en la zona este. Antonio, un señor de 60 años con manos callosas y mirada desconfiada, dudó inicialmente en hablar. «Firmé un acuerdo de confidencialidad», explicó. «Si descubren que hablé algo, puedo ser demandado». «Estamos hablando del bienestar de una niña», argumentó Rafael. «Ningún contrato en el mundo puede obligar a alguien a silenciar sobre maltrato infantil». Lentamente Antonio comenzó a hablar. Contó cómo Elisa gritaba a Sofía por motivos banales: una mancha en la ropa, una flor arrancada sin permiso, un deber con un pequeño error. Describió las veces en que vio a la niña ser arrastrada a la casa llorando. Lo peor era el cuarto de castigo, reveló, bajando la voz como si temiera ser oído incluso allí. Una habitación en la parte trasera de la mansión, sin ventanas, oía a la pequeña implorar que no la encerraran allí. Esto sucedía al menos una vez por semana. ¿Y el padre?, preguntó Débora. El señor Mendoza nunca se dio cuenta de nada. Él casi nunca está en casa. Y cuando está, esa mujer se convierte en otra persona. Toda dulce, toda atenta con la niña. Un teatro perfecto. ¿Qué causó su despido?, cuestionó Rafael. Antonio miró a los lados antes de responder. Un día la niña vino corriendo hacia mí en el jardín. Tenía el rostro marcado, lloraba mucho. Dijo que la madrastra la empujó contra la pared. Yo la consolé, le di un poco de agua. Cuando regresé a buscar mis herramientas al final del día, fui llamado a la oficina y despedido en el acto. Alegaron incompatibilidad con los valores de la familia. Mientras tanto, Fernanda descubrió algo en los archivos de la ONG. 2 años antes, una denuncia anónima había sido hecha sobre la situación de Sofía, pero fue archivada por falta de evidencias después de una visita social. Coincidentemente, fue justo después de que el Consejo Tutelar recibiera una donación sustancial de la Fundación Mendoza, observó Fernanda, mostrando los documentos a Débora. Y el asistente social responsable del caso fue promovido pocos meses después. Compra de influencia, concluyó Débora indignada. Esto explica por qué los informes anteriores son tan positivos. Débora consiguió también una información crucial de su supervisora. Gustavo Mendoza regresaría a México en 2 semanas para la inauguración de un nuevo proyecto de la constructora. Sería una oportunidad única de confrontarlo con la realidad que sucedía en su casa. En paralelo, Rafael investigó el pasado de Elisa. Descubrió que ella había estado casada anteriormente con otro empresario rico, significativamente mayor, que había fallecido en circunstancias poco claras. Toda su fortuna había sido heredada por Elisa. «No me gusta el patrón que estoy viendo», comentó el periodista, mostrando sus descubrimientos. «Ella se acerca a hombres ricos, aislados, adictos al trabajo». «¿Y la madre biológica de Sofía? ¿Qué le pasó?», preguntó Fernanda. Elena Mendoza, primera esposa de Gustavo, oficialmente, falleció durante el parto debido a complicaciones. Pero encontré una prima suya en Oaxaca que tiene otra versión. Según ella, Elena estaba perfectamente sana durante todo el embarazo. La familia nunca creyó la versión oficial, pero no tenía cómo probar nada. El trío percibió que estaban lidiando con algo potencialmente más siniestro de lo que imaginaban inicialmente. Mientras reunían esta información, Débora consiguió un nuevo pretexto para visitar la mansión Mendoza, una supuesta investigación del Consejo Tutelar sobre actividades extracurriculares de niños en edad escolar.
Para su sorpresa encontró a Cecilia sola con Sofía. Elisa había salido para un evento benéfico. «Tengo solo unos minutos», susurró Cecilia nerviosa, después de mandar a Sofía a buscar sus dibujos en la habitación. La señora Elisa instaló cámaras por toda la casa, pero no en el jardín trasero. Podemos hablar allí. En el pequeño jardín, protegidas por arbustos altos, Cecilia finalmente habló libremente. La situación es peor de lo que parece. Ella encierra a la niña en esa habitación por cualquier motivo. Ha llegado a dejarla allí toda la noche, sin comida. Cuando el señor Mendoza llama, Elisa nunca deja que Sofía hable con él directamente. Dice que está ocupada, durmiendo o en la escuela. «¿Por qué sigues aquí, Cecilia?» «Por ella», respondió mirando a la casa. «Si me voy, ¿quién la protegerá?» Ya había 3 amas de llaves antes que yo ser despedidas por intentar ayudar. Tengo miedo de lo que pueda pasar si nadie está aquí. Cecilia reveló otro detalle crucial. Había un diario que Elisa mantenía encerrado en un cajón de la oficina. Ella anota todo allí, incluso los castigos que le da a Sofía. Es casi como si quisiera documentar el sufrimiento de la niña. Antes de que pudieran continuar, oyeron un coche acercarse. Elisa estaba de vuelta antes de lo esperado. «Vaya a la parte delantera de la casa», instruyó Cecilia rápidamente. «Diré que acaba de llegar». Mientras caminaba hacia la entrada principal, Débora avistó a Sofía en la ventana del segundo piso, observándola partir desde la oscuridad. La niña levantó la mano en un saludo tímido, y en ese momento, Débora supo que no había vuelta atrás. Independientemente de los riesgos personales y profesionales, no descansaría hasta sacar a esa niña de allí. En la reunión siguiente con Fernanda y Rafael, la decisión fue unánime. Necesitaban actuar antes del regreso de Gustavo Mendoza. El periodista comenzaría a preparar un reportaje de investigación, pero solo lo publicaría cuando tuvieran evidencias suficientes y la seguridad de Sofía garantizada. Fernanda iniciaría el proceso para obtener una orden judicial de registro e inspección en la residencia. «Será una batalla difícil», advirtió la abogada. «Estamos enfrentando a una de las familias más poderosas de Ciudad de México. ¿Están preparados para las consecuencias?» Rafael y Débora intercambiaron miradas determinadas. «Si no hacemos nada, ¿quién lo hará?», respondió Débora, pensando en la niña de ojos tristes que había saludado desde la ventana. Algunas batallas necesitan ser libradas, independientemente de las posibilidades. Lo que ellos aún no sabían era que Elisa ya había percibido los movimientos alrededor de su casa y estaba preparando su propia estrategia para neutralizar cualquier amenaza al imperio de apariencias que había construido tan cuidadosamente. Elisa Torres. Mendoza no había llegado a donde estaba siendo ingenua. Años construyendo su imagen pública la habían convertido en maestra en percibir amenazas antes incluso de que se materializaran. Sentada en su oficina de paredes blancas y muebles minimalistas, observaba las grabaciones de las cámaras de seguridad de la mansión. Cecilia y la asistente social conversando en el jardín trasero, fuera del alcance del audio, pero con lenguaje corporal inequívoco. «Aficionadas», murmuró, pausando la imagen. Con dedos perfectamente manicurados, tomó el teléfono y marcó un número que rara vez usaba. «Marcelo, necesito tus servicios. Tengo un problema que requiere discreción absoluta». Su voz era tranquila, calculada, sin revelar la rabia que hervía por dentro. «Sí, la misma tarifa del caso anterior. Quiero todo sobre Débora Alarcón, asistente social del Consejo Tutelar, y también sobre cualquier persona con quien se haya encontrado en los últimos días». Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Débora llegaba al Consejo Tutelar para otro día de trabajo. Notó inmediatamente algo extraño en el comportamiento de sus colegas, miradas furtivas, conversaciones que cesaban con su aproximación. Su supervisora, Teresa, la llamó para una conversación reservada. «Recibí una llamada del gabinete del alcalde esta mañana», comenzó Teresa, visiblemente incómoda. «Aparentemente la señora Mendoza presentó una queja formal contra usted, alegando persecución y conducta antiética». «Esto es absurdo», protestó Débora. «Que estoy siguiendo todos los protocolos». «También recibimos esto». Teresa empujó un sobre la mesa. Era una notificación de demanda por difamación.
exigiendo una indemnización de 1 millón de pesos. Están intentando intimidarme, concluyó Débora, sintiendo el peso de la amenaza, pero negándose a retroceder. El Consejo no puede apoyar investigaciones que parezcan persecutorias contra familias sin antecedentes de problemas, continuó Teresa. Usted está temporalmente apartada del caso Mendoza y de cualquier otro que involucre a familias de alto perfil. Débora salió de la oficina aturdida, pero no sorprendida. Era el movimiento esperado de personas acostumbradas a usar el poder para silenciar la oposición. En su coche, llamó inmediatamente a Fernanda y Rafael. Comenzó la retaliación, informó. Fui apartada del caso y estoy siendo demandada. También recibí una citación, reveló Rafael. Y algo más preocupante. El editor en jefe me llamó esta mañana. La constructora Mendoza triplicó su cuota de publicidad en el periódico la semana pasada con la condición expresa de que yo sea retirado de cualquier pauta que involucre a la empresa o a la familia. Están cerrando el cerco, concluyó Fernanda. Conmigo también. El instituto recibió una propuesta generosa de asociación con la Fundación Mendoza, con la condición de que yo sea apartada de la dirección jurídica. Los tres acordaron encontrarse en un lugar seguro, la pequeña posada de la tía de Rafael en el interior de México, donde podrían planear sus próximos pasos lejos de ojos y oídos indiscretos. A la mañana siguiente, antes de que Débora pudiera salir de casa, fue sorprendida por un reportaje en la televisión. Elisa Mendoza, elegantemente vestida, aparecía en un evento benéfico para niños necesitados, anunciando una donación de 5 millones de pesos para la construcción de guarderías en la periferia. Como madre, nada me duele más que ver niños desamparados, declaraba Elisa, con lágrimas controladas en los ojos. Mi hijastra, Sofía, me enseñó el verdadero significado del amor maternal, y quiero compartir ese amor con todos los niños de Ciudad de México. La cámara mostró a Sofía al lado de la madrastra, en un vestido caro y con una sonrisa visiblemente ensayada. Sus ojos, sin embargo, permanecían vacíos, distantes. Solo quien conociera los signos de trauma infantil podría notar el malestar de la niña al ser tocada por Elisa. Es una estrategia de imagen pública, explicó Rafael cuando se encontraron. Ella se está posicionando como benefactora y madre dedicada. Dificulta aún más nuestro trabajo, ya que cualquier acusación parecerá envidiosa o mezquina ante esa imagen de santa. En los días siguientes, Elisa intensificó su campaña. Apareció en 3 programas de televisión hablando sobre maternidad y filantropía. En uno de ellos, llegó a mencionar personas malintencionadas que intentan destruir familias por envidia o resentimiento. El mensaje era claro para el trío. Mientras tanto, Débora enfrentaba problemas crecientes. Fue llamada para una audiencia disciplinaria en el Consejo Tutelar, donde colegas de larga data ahora evitaban su mirada. Un reportero de un periódico sensacionalista apareció en su edificio, preguntando sobre denuncias de conducta impropia con familias asistidas. Sus neumáticos fueron pinchados 2 veces en la misma semana. Rafael descubrió que su apartamento había sido registrado, archivos desaparecidos, ordenador dañado. Fernanda recibió llamadas anónimas tarde por la noche, con grabaciones de conversaciones privadas que ella había tenido en su propia oficina. Estamos siendo monitoreados, concluyó Rafael. Elisa contrató a investigadores privados, quizás expolicías. Es común entre los poderosos. Lo peor es que Sofía sigue allí, lamentó Débora. Y ahora con esta sobreexposición, temo que su situación empeore cuando las cámaras se apaguen. Cecilia confirmó esos temores a través de mensajes codificados que conseguía enviar ocasionalmente. Después de cada evento público, su comportamiento empeora. La niña fue encerrada 2 veces esta semana, por no sonreír adecuadamente en las fotos. La situación parecía deteriorarse cada vez más, cuando Fernanda trajo una noticia que reavivó la esperanza. Conseguí la orden para inspección domiciliaria, le anunció, mostrando el documento judicial. Una jueza del juzgado de lo familiar y de menores, a quien ayudé años atrás, comprendió la urgencia del caso. Tenemos autorización para entrar en la casa
y verificar las condiciones de Sofía, acompañados por un oficial de justicia y un médico forense. ¿Cuándo podemos actuar?, preguntó Débora sintiendo una ola de alivio. Mañana temprano. La orden ya fue emitida, pero solo será comunicada oficialmente una hora antes de nuestra llegada. Así evitamos que Elisa prepare un escenario o remueva evidencias. ¿Y si ella no está en casa?, cuestionó Rafael. La orden es para la residencia, no para la persona. Si la casa está vacía, mejor aún, tendremos acceso sin interferencia. Aquella noche, cada uno de los tres se preparó a su manera para el enfrentamiento que vendría. Débora revisó sus informes y notas, asegurándose de que nada sería olvidado. Rafael organizó un equipo de apoyo discreto. Un fotógrafo de su confianza estaría listo, no para publicación inmediata, sino para documentación oficial. Fernanda revisó cada línea de la orden, anticipando posibles obstáculos jurídicos. En la mansión de los Mendoza, Elisa también se preparaba, pero de manera diferente. Después de recibir una llamada de su informante en el tribunal, ella sabía exactamente lo que vendría por la mañana. En lugar de pánico, sentía una calma calculadora. Cecilia, arregla las cosas de Sofía para un viaje, ordenó. Vamos a pasar unos días en la casa de playa. ¿Pero señora, ¿y la escuela?, preguntó Cecilia intentando disimular la alarma. Llame a la directora e informe que Sofía tuvo que viajar por motivos familiares. No se preocupe, todos entienden cuando una Mendoza hace un pedido. Mientras la ama de llaves subía para arreglar las maletas, Elisa hizo otra llamada. Marcelo, necesito que limpies esa habitación especial, completamente. ¿Entendido? No puede quedar nada que indique su propósito original. Del otro lado de la línea una voz grave respondió, «Será hecho hoy mismo, señora». ¿Y los otros materiales sensibles? Lleva todo a la caja fuerte en la oficina. Los documentos, el diario, las cintas, y prepara el plan B, en caso de que necesitemos dejar el país temporalmente. Cecilia, que escuchaba la conversación escondida en el pasillo, esperó a que Elisa se alejara antes de enviar un mensaje urgente a Débora. Van a huir mañana temprano. Limpiar evidencias esta noche. La llave dorada de la habitación oscura está colgada en la oficina. Vengan antes de que sea tarde. Débora recibió el mensaje cuando ya estaba acostada, intentando sin éxito dormirse. Inmediatamente llamó a Fernanda. Necesitamos actuar ahora, insistió. No podemos esperar hasta mañana. La orden solo es válida a partir de las 8:08, explicó Fernanda. Si entramos antes, todo lo que encontremos será invalidado judicialmente. ¿Y si no hay nada que encontrar mañana? ¿Y si la niña ya no está allí? Después de una discusión tensa, Fernanda acordó llamar a la jueza, explicando la urgencia de la situación. Después de media hora agonizante, recibió la respuesta. La orden sería anticipada para las 22 horas de esa misma noche, con carácter de emergencia. Tenemos 2 horas para reunir al equipo, informó Fernanda. Voy a activar al oficial de justicia de guardia. Rafael Mu, ¿puedes traer al médico? Mi hermana es pediatra en el Hospital General de México. Ella vendrá. Mientras el trío se movilizaba para la operación nocturna en la mansión de los Mendoza, Elisa terminaba los preparativos para la fuga. Sofía, sin entender lo que sucedía, abrazaba su oso café en la habitación, observando a Cecilia arreglar su ropa con prisa. ¿A dónde vamos, Cecilia?, preguntó la niña, la voz casi un susurro. La ama de llaves se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus pequeñas manos. No tengas miedo, querida. Esta noche, personas buenas vendrán a ayudarte. ¿Y si ella se enfada conmigo de nuevo? Esta vez será diferente. Lo prometo. Cecilia abrazó a la niña, rezando silenciosamente para que sus palabras se demostraran verdaderas. En la sala principal de la mansión, Elisa observaba por la ventana, con un vaso de vino caro en la mano. Su teléfono sonó. Era Gustavo. «Querido, qué sorpresa». Su voz instantáneamente cambió al tono dulce que reservaba exclusivamente para su marido. «Sí, estamos bien. ¿Sofía?» «Está durmiendo. Tuvo un día ajetreado en la escuela. Mañana partiremos para Acapulco. Pensé en darte una sorpresa cuando regreses. La casa de playa está hermosa después de la reforma». Mientras hablaba, sus ojos se fijaron en el reloj de pared. 9:30 de la noche.
En pocas horas estarían lejos de allí, y todo el plan cuidadosamente orquestado continuaría sin interrupciones. Lo que ella no sabía era que, a menos de 10 cuadras de allí, un grupo determinado se reunía para partir en una misión que cambiaría el destino de todos los involucrados, especialmente el de una pequeña niña que en ese momento abrazaba su oso gastado como única fuente de consuelo en el mundo. La lluvia fina que caía sobre Ciudad de México esa noche parecía un presagio. 2 patrullas sin distintivos se estacionaron a una cuadra de distancia de la mansión de los Mendoza. En el primer coche, Débora respiraba hondo intentando calmar su corazón acelerado. A su lado, la doctora Lucía, la pediatra hermana de Rafael, organizaba su maleta médica. En el asiento trasero, el oficial de justicia, doctor Pablo Sarmiento, releía la orden por última vez. «Recuerden», dijo Fernanda, desde el asiento del pasajero del segundo coche, «somos un equipo oficial cumpliendo una orden judicial. No importa lo que digan o hagan para intimidarnos. Tenemos respaldo legal para esta inspección». Rafael al volante asintió. Junto a ellos estaba también la doctora Marina Costa, psicóloga infantil especializada en trauma, que había aceptado participar en la operación incluso con el aviso de última hora. A las 22:15, los 5 se acercaron al portón principal de la mansión. El guardia de seguridad, sorprendido con la llegada de visitantes a esa hora, intentó impedirlos. «Tengo una orden judicial de inspección de emergencia», anunció el oficial, presentando el documento. «Si impide nuestra entrada, estará cometiendo un delito de desobediencia a la orden judicial». Reacio, el guardia abrió el portón, no sin antes hacer una llamada rápida. Cuando el grupo llegó a la puerta principal, Elisa ya los aguardaba, impecablemente vestida a pesar de la hora, como si esperara visitas. «Esto es un absurdo», declaró, con una sonrisa fría. «Invadir la casa de una familia respetable en medio de la noche, con base en calumnias y difamaciones». «Señora Mendoza», respondió el oficial con calma, «esta no es una invasión, sino una inspección autorizada judicialmente. Usted puede acompañar todo el procedimiento, pero no puede impedir nuestro acceso a cualquier área de la residencia. Mis abogados sabrán de esto por la mañana». Amenazó, pero dio paso al grupo. El interior de la mansión era aún más impresionante de lo que Débora recordaba. Todo exhalaba lujo y perfección. Cada objeto parecía posicionado por un decorador profesional. «¿Dónde está Sofía?», preguntó Débora, durmiendo, obviamente. «Son casi las 11 de la noche. No permitiré que perturben el sueño de una niña de 6 años». La doctora Lucía intervino. «Como médica, puedo asegurar que una breve evaluación no causará daños. Es fundamental verificar su bienestar físico. Y como psicóloga», complementó la doctora Marina, «necesito observar el ambiente en que vive la niña, incluyendo su habitación y espacios de convivencia». Reacia, Elisa los condujo al piso superior. La habitación de Sofía era exactamente como Débora recordaba, demasiado perfecta, como un showroom de tienda de muebles infantiles. La niña estaba acostada en la cama king size, pero sus ojos abiertos revelaban que no dormía. Cuando vio a Débora, un destello de reconocimiento iluminó su mirada. «Hola, Sofía», dijo Débora suavemente. «¿Me recuerdas?». La niña asintió silenciosamente. «Estas personas son médicas», se explicó. «Vinieron a ver si estás bien». «¿Está bien si hablamos un poquito?». Antes de que Sofía pudiera responder, Elisa intervino. «Ya basta. Están asustando a mi hija». «Hijastra», corrigió Rafael hablando por primera vez. «Y según nuestros registros, usted nunca formalizó la adopción de la niña». Elisa lo encaró con furia controlada. «¿Quién es usted para cuestionar mi relación con Sofía? Soy periodista de investigación y tengo algunas preguntas sobre cómo obtuvo la custodia de ella después del fallecimiento de su madre biológica». Mientras Rafael distraía a Elisa, Débora y las médicas se acercaron a Sofía. La doctora Lucía realizó un examen preliminar, documentando marcas en los brazos y en la espalda de la niña. «Sofía, ¿puedes contarme cómo te hiciste esas marcas?», preguntó la médica con dulzura. «Me caí», respondió automáticamente mirando a Elisa. La doctora Marina percibió el patrón. «Querida, no estás en problemas.
Estamos aquí para ayudarte. ¿Puedes contarnos qué pasa cuando haces algo que a tu madrastra no le gusta? Sofía abrazó su oso con fuerza, los ojos llorosos, el cuarto oscuro, susurró finalmente. Ella me encierra allí. Elisa avanzó intentando interrumpir, pero el oficial de justicia bloqueó su camino. Señora, cualquier intento de obstrucción resultará en su remoción de la sala. ¿Dónde queda ese cuarto, Sofía?, preguntó Débora. En el pasillo trasero. Tiene una llave dorada. Rafael y el oficial intercambiaron miradas. Vamos a verificar ese lugar inmediatamente, decidió Pablo. Esto es un absurdo. No existe ningún cuarto oscuro, protestó Elisa. Es imaginación infantil. Sofía siempre ha sido propensa a fantasías, ¿verdad, querida? La niña bajó los ojos, temblando visiblemente. Señores, necesito que examinen a la niña a solas, solicitó la doctora Lucía, sin la presencia de la madrastra. Después de alguna resistencia, Elisa fue escoltada fuera de la habitación por el oficial. En el pasillo encontraron a Cecilia, que observaba todo con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Usted puede mostrarnos dónde queda el cuarto mencionado por la niña?, preguntó Fernanda a la ama de llaves. Seré despedida, susurró Cecilia, mirando nerviosamente a Elisa. Cualquier represalia contra testigos constituirá obstrucción de la justicia, garantizó el oficial. Usted está protegida legalmente. Cecilia dudó, luego asintió. Síganme. El grupo recorrió un pasillo lateral que Débora no conocía de sus visitas anteriores. Llegaron a un área más aislada de la mansión, donde había una puerta simple, sin decoración, contrastando con el lujo del resto de la casa. La llave está en la oficina, informó Cecilia. Rafael y el oficial se dirigieron a la oficina, mientras los otros permanecían en el pasillo. Elisa, ahora visiblemente nerviosa, intentó un nuevo enfoque. Esto es un malentendido. Aquel es solo un cuarto de almacenamiento. Sofía lo llama oscuro, porque no tiene ventanas, pero nunca la encerré allí. Es absurdo. Minutos después, Rafael regresó con una llave dorada, exactamente como la dibujada por Sofía en sus trabajos escolares. Encontramos esto colgado en un cuadro de llaves en la oficina, explicó entregándosela al oficial. Cuando la puerta fue abierta, el olor a moho y encierro invadió el pasillo. Débora sintió su estómago revolverse al ver el interior. Un cuarto pequeño, sin ventanas, con aislamiento acústico en las paredes, un colchón fino en el suelo, un cubo en la esquina y marcas de arañazos en la puerta por el lado de adentro. Lo más perturbador, dibujos infantiles pegados en una pared, todos retratando el mismo tema, una niña encerrada, llorando con un oso marrón al lado. Dios mío, susurró Fernanda documentando todo con la cámara. Elisa intentó una explicación desesperada. Esto no es lo que parece. Es una sala sensorial para cuando Sofía se agita mucho. Es terapéutico. ¡Terapéutico!, repitió la doctora Marina, incrédula. Esto es una cámara de tortura psicológica para una niña. El aislamiento forzado en espacio confinado causa daños permanentes al desarrollo infantil. De vuelta en la habitación de Sofía, encontraron a la doctora Lucía concluyendo el examen. Su informe preliminar era devastador. Desnutrición leve, múltiples contusiones en diferentes etapas de cicatrización, signos de estrés crónico. Sofía, preguntó Débora con dulzura, ¿te sientes segura viviendo aquí? La niña, aún aferrada al oso café, miró a todos en la sala antes de finalmente negar con la cabeza. Una lágrima silenciosa rodó por su rostro. Querida, ¿sabes lo que es un lugar seguro?, preguntó la doctora Marina. ¿Un lugar donde no tengas miedo? La escuela, respondió Sofía en voz baja, y el jardín cuando la tía Elisa no está mirando. Después de una breve conferencia en el pasillo, la decisión fue unánime. El oficial de justicia regresó a la habitación y anunció: con base en las evidencias recolectadas y el testimonio de la niña, determino la remoción inmediata de Sofía Mendoza de esta residencia y su traslado a un albergue temporal hasta decisión judicial definitiva. No pueden hacer eso, gritó Elisa, perdiendo completamente la compostura. Soy Elisa Mendoza. Mi marido es amigo personal del gobernador. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Señora, usted está obstruyendo una orden judicial, advirtió el oficial.
Si continúa, me veré obligado a solicitar su detención. Mientras Elisa gritaba amenazas por teléfono con su abogado, Débora ayudaba a Sofía a arreglar una pequeña maleta. La niña pidió solo algunas mudas de ropa y su oso café. ¿Puedo llevar también este dibujo?, preguntó mostrando un papel escondido bajo la almohada. Era el retrato de una mujer sonriendo, con la palabra mamá escrita en letras infantiles. Claro que sí, querida. Débora sintió un nudo en la garganta. Puedes llevar lo que quieras. Cecilia se acercó entregando a Débora una caja pequeña. Son sus medicamentos y algunos documentos importantes. Acta de nacimiento, cartilla de vacunación. Yo guardé copias temiendo que algo así pudiera suceder un día. Usted se arriesgó mucho, comentó Débora. Gracias por no rendirse con ella. Le prometí a mi hermana que protegería a su sobrina, reveló Cecilia, con lágrimas en los ojos. Trabajé en la casa de la primera esposa de Gustavo. Elena era mi prima. Entré aquí bajo nombre falso para vigilar a Sofía, después de que mis intentos de alertar a Gustavo fueran bloqueados por Elisa. Esta revelación conmocionó a todos. Rafael inmediatamente comenzó a tomar notas, percibiendo la dimensión mayor de la historia. Al dejar la mansión, Sofía, envuelta en una manta y aferrada a su oso, miró una última vez la imponente estructura. No había tristeza en su mirada, solo una mezcla de alivio e incertidumbre sobre el futuro. En el coche, Débora sostuvo la mano pequeña de la niña. «¿Estás segura ahora?», prometió, palabras que había repetido a innumerables niños a lo largo de su carrera, pero que nunca habían cargado tanto peso. Sofía no respondió con palabras, pero por primera vez, desde que Débora la había conocido, la niña relajó los hombros y cerró los ojos, permitiéndose dormirse sin miedo de dónde despertaría. Mientras el coche se alejaba de la mansión, Rafael miró por el retrovisor. «Esto aún no ha terminado», comentó. «Elisa tiene influencia, dinero y desesperación, una combinación peligrosa. Pero ahora tenemos la verdad de nuestro lado», respondió Fernanda, observando a la niña dormida. «Y a veces eso es más poderoso que cualquier influencia». El amanecer encontró a Sofía en una casa de acogida especial para niños en situación de vulnerabilidad. El lugar era sencillo, pero acogedor, con educadores entrenados y ambiente protegido. Por primera vez en años, ella pudo desayunar sin ser criticada por la postura, jugar sin temer castigos por suciedades accidentales y dormir en una habitación con la puerta abierta. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, una tormenta mediática apenas comenzaba. Elisa movilizaba toda su red de influencia para revertir la situación y destruir la reputación de los responsables del secuestro de su hijastra. Lo que ella no sabía era que un avión particular aterrizaba en ese momento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, trayendo a Gustavo Mendoza de vuelta, convocado por una llamada telefónica urgente de Cecilia, que finalmente había logrado romper el bloqueo impuesto por Elisa y revelar la verdad al padre de Sofía. Gustavo Mendoza descendió del jet particular con el semblante cargado de preocupación. A sus 42 años, el empresario exitoso parecía haber envejecido una década en las últimas 24 horas desde la llamada de Cecilia. La limusina que lo esperaba no se dirigió a la mansión en Polanco, sino a una oficina discreta en el centro de la ciudad, donde Cecilia lo esperaba. «¿Cómo pudo pasar esto bajo mis narices?», preguntó él con la voz embargada, después de escuchar todo el relato de la ama de llaves. «¿Cómo no me di cuenta de nada? Ella fue extremadamente cuidadosa, señor», respondió Cecilia. «Cuando usted estaba en casa, Elisa era la madrastra perfecta. Los castigos y maltratos ocurrían solo en su ausencia, y ella monitoreaba todas las comunicaciones de Sofía, garantizando que la niña nunca hablara libremente con usted». Gustavo se cubrió el rostro con las manos. «Elena confió en mí para proteger a nuestra hija. Fallé miserablemente. No es tarde para arreglar esto», consoló Cecilia. «Sofía necesita a su padre ahora más que nunca». Del otro lado de la ciudad, en el Instituto de Defensa de los Derechos del Niño, Débora, Rafael y Fernanda enfrentaban una crisis creciente. Las noticias sobre la remoción de Sofía de la mansión de los Mendoza se filtraron a la prensa, pero con una narrativa distorsionada.
Titulares sensacionalistas hablaban de secuestro de niña por asistente social apartada y ataque a familia tradicional. Ella tiene contactos en todos los principales medios de comunicación, comentó Rafael mostrando las noticias en su tablet. Pestirukai, están pintando a Elisa como víctima y a nosotros como radicales con motivaciones políticas. Era esperado, respondió Fernanda, sin desviar los ojos de los documentos que preparaba. Pero tenemos algo que ella no tiene, pruebas concretas. ¿Y Sofía? ¿Cómo está?, preguntó Gustavo, que acababa de llegar con Cecilia. Los tres se giraron, sorprendidos con la presencia del empresario. Fernanda fue la primera en recomponerse. Señor Mendoza, no esperábamos verlo tan pronto. Sofía está segura, en una casa de acogida especializada, recibiendo atención médica y psicológica. Quiero verla inmediatamente, exigió. Comprendo su urgencia, intervino Débora, pero necesitamos seguir el protocolo legal. La visita necesitará ser supervisada por profesionales, considerando el trauma reciente. Trauma causado en mi propia casa, murmuró Gustavo, desplomándose en una silla. Mientras yo construía edificios por el mundo, mi hija vivía una pesadilla. Señor Mendoza, dijo Rafael, necesitamos entender algunas cosas. ¿Usted realmente no sabía lo que sucedía? ¿Nunca notó comportamientos extraños en su hija o en Elisa? Estoy fuera del país 280 días al año, confesó Gustavo. Cuando estoy en casa veo a Sofía por algunas horas, siempre en presencia de Elisa. En los últimos 2 años mi hija realmente parecía más callada, menos espontánea. Pero Elisa lo atribuía a la fase de desarrollo, a la adaptación escolar. Yo creí porque era conveniente creer. La sinceridad dolorosa del hombre silenció a todos por un momento. Entonces Fernanda retomó la palabra. Tenemos una audiencia preliminar mañana temprano. La jueza determinará la situación temporal de Sofía mientras el caso es investigado. Necesitamos su testimonio, señor Mendoza, y pruebas de que usted puede ofrecer un ambiente seguro para su hija. Haré lo que sea necesario, garantizó él. Ya instruí a mis abogados para que no contesten ninguna medida de protección para Sofía. Mi única preocupación es su bienestar. Mientras conversaban, una llamada de emergencia llegó para Débora. Era de la casa de acogida donde Sofía estaba. Hay una multitud frente al albergue, informó la directora alarmada. Periodistas, fotógrafos y un grupo de manifestantes acusándonos de secuestro institucional. La situación se está poniendo tensa. Elisa está movilizando la opinión pública, concluyó Rafael. Necesitamos trasladar a Sofía inmediatamente a un lugar seguro. Con la ayuda de las autoridades, la niña fue discretamente trasladada a una casa de apoyo en otro barrio. Mientras tanto, Elisa daba una conferencia de prensa emocionada en los jardines de la mansión. Mi hija fue arrancada de su hogar por personas con agendas oscuras, declaró, lágrimas calculadas rodando por su rostro perfectamente maquillado. Exijo que Sofía vuelva a casa, a los brazos de su familia. Gustavo y yo estamos devastados. La mención al marido sorprendió a Gustavo, que asistía a la transmisión en vivo en la oficina del instituto. Ella está usando mi nombre sin autorización, constató indignado. Necesito pronunciarme. Aún no, aconsejó Fernanda. Su testimonio tendrá más impacto en el momento adecuado, en el ambiente correcto, el tribunal. Elisa está acostumbrada a manipular los medios. No podemos jugar su juego. A la mañana siguiente, el juzgado de lo familiar y de menores estaba rodeado por periodistas. La audiencia sería a puerta cerrada, pero la expectativa por declaraciones de las partes involucradas era enorme. Elisa llegó acompañada de 3 abogados de renombre, vistiendo un discreto traje gris que transmitía sobriedad y seriedad. Su mirada confiada vaciló cuando vio a Gustavo entrando por el otro lado, acompañado por el equipo de Fernanda. «Gustavo, finalmente llegaste», exclamó corriendo en su dirección con los brazos abiertos, consciente de las cámaras. «He estado tan preocupada. Necesitamos enfrentar esto juntos, por el bien de nuestra hija». El empresario se apartó visiblemente, evitando su abrazo. «No, Elisa, basta de manipulaciones. Estoy aquí para defender a Sofía, no a ti». El rostro de ella se endureció por un instante,
antes de recuperar la expresión de sufrimiento para las cámaras. «Estás confundido, querido. Estas personas te metieron ideas absurdas en la cabeza. Hablemos en privado». «Hablaremos en el tribunal», respondió él, continuando su camino. Dentro de la sala de audiencias, la jueza doctora Elena Vázquez, conocida por su rigidez en casos de protección infantil, analizaba los informes presentados. Sofía no estaba presente. Sería escuchada separadamente por un equipo especializado para evitar más traumas. «Antes de iniciar», anunció la jueza, «quiero dejar claro que mi única preocupación aquí es el bienestar de la menor Sofía Mendoza. No me impresionan nombres, fortunas o influencia política». La primera en declarar fue la doctora Lucía, presentando su informe médico detallado sobre las condiciones físicas de Sofía, las marcas, los signos de desnutrición leve, las evidencias de privación de sueño. «En mis 15 años como pediatra, rara vez vi un caso tan claro de maltrato continuado», concluyó ella. La doctora Marina presentó su evaluación psicológica preliminar, destacando los signos de trauma por el aislamiento y el miedo constante. La niña presenta comportamientos típicos de víctimas de abuso psicológico prolongado, miedo a hablar, respuestas automáticas, pánico en situaciones de conflicto y una constante vigilancia, como si siempre esperara un castigo. Cuando Cecilia subió al estrado de los testigos, reveló no solo lo que había presenciado en la mansión, sino también su verdadera identidad y relación con la fallecida madre de Sofía. Elena siempre desconfió de Elisa, que comenzó como asesora de prensa de la constructora, y rápidamente se acercó a Gustavo después de que se anunciara el embarazo. «Antes de dar a luz, mi prima me pidió que vigilara a su hija si algo le sucedía». «¿Y por qué esperó tanto tiempo para denunciar los maltratos?», cuestionó el abogado de Elisa. «Intenté varias veces alertar al señor Mendoza, pero Elisa interceptaba todas las comunicaciones. Cuando finalmente conseguí empleo en la casa, bajo nombre falso, percibí la extensión del problema, pero necesitaba aliados confiables antes de actuar, o Sofía podría enfrentar consecuencias aún peores». El testimonio más impactante, sin embargo, vino del propio Gustavo. Con la voz embargada, admitió su negligencia como padre, su ceguera voluntaria y su compromiso de cambiar completamente su vida por su hija. «Me estoy apartando de la presidencia de la constructora, con efecto inmediato. Mi prioridad absoluta ahora es reconstruir mi relación con Sofía y garantizar que ella nunca más pase por ninguna forma de sufrimiento». Cuando presentaron las fotografías y videos del cuarto oscuro, hubo un murmullo de shock en la sala. Las imágenes de los dibujos de Sofía, retratando su miedo y desesperación, provocaron lágrimas en los ojos de muchos presentes. La defensa de Elisa intentó invalidar las pruebas, alegando entrada ilegal en la residencia y persecución política contra una mujer independiente y exitosa. Presentaron testimonios de amigos influyentes sobre el carácter ejemplar de Elisa y su amor por Sofía. Mostraron videos editados de momentos felices de la familia, todos claramente escenificados para eventos sociales. El golpe final llegó cuando Rafael presentó su descubrimiento más importante: grabaciones recuperadas del sistema de seguridad de la mansión que Marcelo, el hombre de confianza de Elisa, había intentado borrar. En ellas se veía claramente a Elisa arrastrando a Sofía por los cabellos hasta el cuarto oscuro, gritando obscenidades a la niña y amenazándola repetidamente. «¿Cómo obtuvo esas grabaciones?», preguntó la jueza. Marcelo Santiago, seguridad particular contratado por la señora Mendoza, las entregó voluntariamente, después de ser informado de que podría responder como cómplice en los maltratos, explicó Rafael. Él mantenía copias como un seguro personal. Cuando el audio fue reproducido, la voz de Elisa resonó por la sala. «Tu padre nunca te creerá a ti contra mí. Yo controlo todo, el dinero, la casa, los empleados. Tú no eres nada más que un inconveniente. Si no fuera por el testamento, ya me habría librado de ti como hice con tu madre». Un silencio sepulcral cayó sobre el tribunal. Gustavo palideció, mirando a la mujer con quien había compartido los últimos años. «Esto es manipulación.
gritó Elisa, perdiendo completamente la compostura. Esas grabaciones fueron editadas. Es una conspiración contra mí. La jueza ordenó silencio inmediato. Después de 4 horas de audiencia, la doctora Elena Vázquez tomó su decisión preliminar. Sofía permanecería temporalmente bajo custodia estatal, recibiendo tratamiento psicológico continuo. Gustavo tendría visitas supervisadas, aumentando gradualmente conforme la evolución emocional de la niña. Elisa estaba prohibida de cualquier contacto con la niña y sería investigada no solo por los maltratos, sino también por la insinuación sobre la madre biológica de Sofía. Al salir de la sala, Elisa fue rodeada por periodistas, pero sus abogados la escoltaron rápidamente fuera del edificio, evitando declaraciones. Su expresión ya no era de sufrimiento calculado, sino de furia mal contenida. Gustavo, por otro lado, hizo una breve declaración. Fallé como padre al no proteger a mi hija. Ninguna construcción, ningún contrato, ningún éxito profesional importa más que el bienestar de Sofía. Pido respeto a su privacidad en este momento delicado y prometo dedicar mi vida a reconstruir su confianza y seguridad. Mientras los focos se volvían hacia el drama de la familia Mendoza, Sofía, ajena a toda la agitación mediática, daba sus primeros pasos hacia la recuperación. Esa tarde, por primera vez en años, ella jugó espontáneamente en el jardín de la casa de apoyo, bajo el sol cálido de Ciudad de México, sin temer reprimendas o castigos. Una pequeña sonrisa, aún tímida pero genuina, comenzaba a dibujarse en su rostro. Débora, observando de lejos, sabía que la batalla aún no estaba completamente ganada. Elisa tenía recursos, contactos y, principalmente, secretos que aún no habían salido a la luz, secretos que podrían cambiar todo de nuevo. 3 meses pasaron desde la audiencia que cambió el destino de todos los involucrados. El caso Mendoza, como fue conocido, se transformó en un símbolo en la lucha contra el abuso infantil en hogares aparentemente perfectos. La mansión en Polanco, antes admirada por la vecindad, permanecía vacía, con un discreto anuncio de venta en el portón. En una casa acogedora en el barrio de La Condesa, Sofía ayudaba a tía Julia, su tutora temporal y tía abuela materna, a regar las plantas del jardín. Poco a poco, la niña recuperaba no solo su salud física, sino principalmente su capacidad de sonreír y de confiar. «Mira, tía, los girasoles están apuntando al sol», exclamó Sofía con una animación que habría sido impensable meses antes. Julia, hermana de la abuela materna de Sofía, era una profesora jubilada de 65 años que se había convertido en el puerto seguro de la niña. Su pequeña casa, repleta de libros y plantas, ofrecía el ambiente estable y amoroso que la niña tanto necesitaba. «Los girasoles son sabios, querida. Siempre buscan la luz, incluso en los días nublados», respondió Julia, ajustándose las gafas en su rostro amable. Esa tarde, Gustavo vendría para su visita bisemanal. En los primeros encuentros, supervisados por Débora y la psicóloga, tanto padre como hija parecían incómodos, él cargando el peso de la culpa, ella aún asociando a los adultos con peligro. Pero con paciencia y consistencia, la relación comenzaba a reconstruirse. A las 4 en punto el timbre sonó. Sofía, que antes se encogía al sonido de los timbres, ahora corría animada hacia la puerta. «¡Papá llegó!». Gustavo entró, ya no vistiendo los trajes caros de antes, sino ropa casual que reflejaba su nueva vida. Traía un paquete envuelto en papel de colores. «Hola, princesa. ¿Cómo fue tu semana?». «Bien. Aprendí a multiplicar en la escuela y gané una estrella dorada en mi cuaderno». Mientras Sofía mostraba orgullosamente sus trabajos escolares, Julia preparaba café en la cocina. Gustavo aprovechó un momento a solas para actualizar a la tía sobre los desarrollos legales. «El juez marcó la audiencia final para el próximo mes», informó en voz baja. «Mis abogados están seguros de que conseguiré la custodia compartida con Julia, conforme solicitamos». «¿Y en cuanto a ella?», preguntó Julia, evitando mencionar el nombre de la exmadrastra en la casa. Elisa desapareció. Después de que las cuentas en el extranjero fueron descubiertas, ella no compareció a la última audiencia. Creen que dejó el país con documentos falsos.
La investigación sobre Elisa había revelado un esquema complejo de desvío de fondos de la constructora Mendoza, además de indicios perturbadores sobre el fallecimiento de Elena, la madre biológica de Sofía. Aunque no había pruebas concluyentes, las sospechas llevaron a la reapertura del caso, antes considerado muerte natural por complicaciones en el parto. Lo importante es que Sofía está segura ahora, comentó Julia, y cada día veo más de mi sobrina Elena en ella. La misma curiosidad, la misma dulzura. Del otro lado de la ciudad, en el Instituto de Defensa de los Derechos del Niño, Débora se reunía con Fernanda y Rafael. Los tres se habían convertido no solo en socios profesionales, sino en amigos unidos por una misión. El Consejo Tutelar me ofreció la reincorporación con ascenso, contó Débora, mostrando el oficio oficial. Aparentemente, exponer un caso de corrupción interna me transformó de oveja negra en heroína. Era lo mínimo, comentó Fernanda, después de que el reportaje de Rafael reveló cómo el antiguo supervisor archivaba denuncias a cambio de donaciones. La institución necesitaba mostrar resultados. La investigación de Rafael, publicada 2 meses antes, había causado una revolución en el sistema de protección infantil de la ciudad. Titulada Los silencios que vendemos, cómo el sistema falla con nuestros niños, el reportaje expuso no solo el caso de Sofía, sino un patrón sistemático de negligencia institucional con niños de familias influyentes. La serie está compitiendo por el Premio Nacional de Periodismo, comentó él con una mezcla de orgullo y humildad. Pero el mayor premio fue ver los cambios reales que provocó. 3 nuevos proyectos de ley fueron presentados para reforzar el sistema de protección infantil. El trabajo del trío había inspirado a otros profesionales. Un grupo de asistentes sociales, abogados y periodistas ahora se reunía regularmente para discutir casos complejos y ofrecer apoyo mutuo. El efecto Sofía, como pasó a ser llamado, mostraba que la cooperación intersectorial podía superar barreras aparentemente infranqueables. Hablando de Sofía, dijo Débora consultando el reloj, prometí pasar por allí hoy para llevar los resultados del último seguimiento psicológico. ¿Quieren venir conmigo? Al llegar a la casa de Julia, encontraron una escena que calentó sus corazones. Sofía, Gustavo y la tía construían juntos una casa de pájaros para el jardín. La niña, concentrada en pintar el pequeño tejado de rojo, no mostraba ninguno de los signos de tensión constante que la caracterizaban antes. «Mira, Débora», llamó tan pronto como los vio. «Estamos haciendo una casa para los pajaritos que visitan nuestro patio». «Está quedando hermosa», elogió Débora, aún emocionándose con cada progreso de la niña. Después de que Sofía volvió a concentrarse en su pintura, Gustavo llevó a los 3 visitantes a la terraza, donde podrían conversar reservadamente. «¿Cómo van las sesiones con el terapeuta?», preguntó Fernanda. «Sorprendentemente bien. El doctor Miguel dice que su resiliencia es extraordinaria. Todavía tiene pesadillas ocasionales y momentos de ansiedad, pero la evolución es consistente». «¿Y tú?», cuestionó Rafael. «¿Cómo estás lidiando con todo esto?». Gustavo miró al horizonte antes de responder. «Estoy aprendiendo a ser padre de verdad. Nunca imaginé que renunciar a la presidencia de la empresa sería tan liberador. Me di cuenta de que construí un imperio, pero no una vida». Les mostró los planes para la nueva fundación que estaba creando, ya no una fachada para marketing social como antes, sino una organización genuina de apoyo a niños víctimas de violencia doméstica. Parte de las ganancias de la constructora se destinará permanentemente a la fundación, y estamos reformando una de mis antiguas propiedades para que se convierta en un centro de acogida modelo. Cuando regresaron al jardín, encontraron a Sofía terminando de adornar la casita de pájaros con pequeñas flores pegadas en la entrada. «Es para que los pajaritos se sientan bienvenidos», explicó ella con la lógica perfecta de la infancia. «Todo el mundo merece un lugar bonito para llamar hogar». La simplicidad profunda de esa frase silenció a los adultos por un momento. Esa noche, después de la cena, Julia preparaba a Sofía para dormir cuando la niña hizo un pedido inusual. «Tía, ¿podemos ir al río el domingo?» «¿Al río? ¿Qué río, querida?».
cualquiera que tenga agua corriente. Necesito tirar algo en él. Intrigada, Julia accedió. El domingo siguiente, el grupo ampliado, Sofía, Julia, Gustavo, Débora, Fernanda, Rafael e incluso Cecilia, que ahora trabajaba en la fundación, se reunió a orillas del río Lerma, en un raro tramo bien conservado con acceso público. Sofía abrió su pequeña mochila y sacó de dentro una llave dorada, una réplica exacta de la que abría el cuarto oscuro, hecha por Gustavo a pedido de la psicóloga infantil como parte del proceso terapéutico de resignificación. «Esta llave ya no va a encerrar a nadie», declaró la niña con una seriedad conmovedora. Entonces, con un movimiento decidido, la tiró al agua. Todos observaron en silencio, mientras la llave dorada brilló brevemente bajo el sol, antes de hundirse y ser arrastrada por la corriente. Débora pensó en cuántos niños, como Sofía, aún estaban encerrados en cuartos oscuros, literales o metafóricos, esperando que alguien percibiera sus señales silenciosas de socorro. Cuántos ojos adultos pasaban diariamente por ellos sin realmente ver. Como si leyera sus pensamientos, Sofía se giró hacia Débora y tomó su mano. «Gracias por escucharme cuando no podía hablar alto». Esa simple frase contenía todo el propósito de una carrera, toda la esencia de una misión. Débora apretó suavemente la pequeña mano en la suya, sintiendo el privilegio inmenso de haber marcado una diferencia en la vida de una niña. 2 meses después, tras la audiencia final, la custodia compartida fue oficialmente concedida a Gustavo y Julia. La decisión judicial, considerada innovadora, reconoció que Sofía necesitaba tanto la presencia paterna como la estabilidad emocional ofrecida por la tía. El arreglo permitía que la niña mantuviera su rutina escolar y terapéutica en casa de Julia, con Gustavo participando activamente de su vida diaria y pasando los fines de semana con ella. La fundación creada por Gustavo se convirtió en referencia nacional en programas de prevención y combate al abuso infantil. El empresario, antes conocido por sus proyectos inmobiliarios, ahora era reconocido como activista de la causa. Su voz se unía a otras para exigir cambios estructurales en el sistema de protección a la infancia. Rafael continuó su carrera periodística con foco en derechos humanos, rechazando ofertas de grandes medios para mantener su independencia editorial. Su serie sobre el caso Mendoza inspiró a una nueva generación de reporteros de investigación comprometidos con causas sociales. Fernanda expandió el departamento jurídico del instituto, creando una red nacional de abogados voluntarios especializados en derechos del niño. Su trabajo incansable ayudó a modificar legislaciones importantes y a crear precedentes judiciales que facilitaban la protección de otros niños en situación de riesgo. En cuanto a Elisa, rumores decían que había sido vista en países de Europa del Este, siempre disfrazada y en constante movimiento. Su nombre estaba en la lista de buscados de la Interpol, no solo por los crímenes contra Sofía, sino también por las investigaciones financieras y por las sospechas relacionadas con la muerte de Elena. En una tarde soleada de primavera, un año después del rescate de Sofía, Débora visitó la casa de Julia para la fiesta de cumpleaños de la niña. En el patio decorado con globos coloridos, niños corrían y jugaban mientras los adultos conversaban en pequeños grupos. Entre los invitados estaban compañeros de escuela, vecinos y todos aquellos que habían participado en aquella jornada extraordinaria. Sofía, ahora con 7 años, corría descalza por la hierba, liderando un animado juego de persecución. Sus cabellos, antes siempre recogidos en peinados severos, ahora volaban libres al viento. Las risas espontáneas, la postura relajada, los ojos brillantes, todo en ella revelaba una niña que finalmente se sentía segura para simplemente ser niña. Durante el feliz cumpleaños, cuando todos se reunieron alrededor del pastel decorado con mariposas coloridas, Débora notó algo significativo. Sofía no miraba nerviosamente a los lados antes de actuar, no susurraba sus respuestas, no se encogía cuando alguien levantaba la voz con animación. Los fantasmas del cuarto oscuro finalmente comenzaban a disiparse. Después de la fiesta, mientras ayudaba en la limpieza, Débora encontró un dibujo que Sofía había hecho recientemente en la escuela.
Diferente de los dibujos sombríos de antes, este mostraba una casa colorida, personas sonrientes de la mano y mariposas volando sobre un río azul. En la esquina inferior, con la caligrafía aún infantil pero confiada, estaba escrito «Mi familia nueva». En ese momento, Débora comprendió que la justicia no es solo castigar a los culpables, sino principalmente restaurar posibilidades. La verdadera victoria no estaba en los tribunales o en los titulares, sino en ese dibujo lleno de colores, en esa risa libre, en esa niña que había vuelto a creer que el mundo podía ser un lugar seguro. A veces, dijo Julia acercándose con una taza de té, pienso en cuántas Sofías existen por ahí, en casas que parecen perfectas por fuera. Es por eso que nunca podemos parar, respondió Débora. Cada niño salvado es una victoria contra la indiferencia. Sofía apareció corriendo, con su fiel oso café en una mano y un libro de historias en la otra. «Tía Débora, ¿puedes leerme antes de irte?» Es sobre una niña que se transforma en mariposa. Mientras se acomodaban en el columpio del jardín para la lectura, Débora reflexionó sobre las transformaciones de aquel año extraordinario. Ella misma ya no era la misma persona. Había aprendido sobre coraje, persistencia y la importancia de confiar en sus propios instintos. Rafael y Fernanda, ahora saliendo discretamente, también habían encontrado un propósito renovado en sus carreras. Gustavo había descubierto que ser padre iba mucho más allá de proveer financieramente. Y Sofía estaba finalmente libre para volar. La historia que Débora leía hablaba de metamorfosis, de un ser que se transforma completamente para alcanzar su verdadera naturaleza. Era una metáfora perfecta para lo que habían vivido. Como la oruga que necesita romper el capullo para convertirse en mariposa, todos ellos necesitaron enfrentar resistencias, miedos y límites para emerger más fuertes y auténticos. Cuando terminó la lectura, Sofía ya dormía tranquilamente, la cabeza apoyada en el hombro de Débora. En el horizonte, el sol se ponía sobre Ciudad de México, lanzando tonos dorados sobre la ciudad de contrastes. Una ciudad donde, incluso entre rascacielos y mansiones imponentes, el destino de una pequeña niña había logrado movilizar corazones y cambiar sistemas enteros. Débora acomodó suavemente a la niña dormida en sus brazos, sabiendo que aquella no sería la última batalla, pero llevando consigo la certeza de que ninguna puerta es lo suficientemente fuerte cuando hay personas determinadas a abrirla desde fuera, y que detrás de cada puerta cerrada puede haber un niño esperando solo que alguien sea lo suficientemente valiente para decir, «Estoy aquí». Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía, Débora y todos los personajes involucrados en esta emocionante jornada haya tocado sus corazones. Cada niño merece un hogar seguro y amoroso, y cada uno de nosotros puede marcar la diferencia, aunque sea solo prestando atención a las señales silenciosas a nuestro alrededor. Para más narrativas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la fuerza de la resiliencia, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrela haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si esta historia despertó emociones en usted, no deje de suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Todos los días traemos contenidos que van más allá del entretenimiento, promoviendo la reflexión y la empatía. ¿Y usted, ya notó señales de alerta en algún niño a su alrededor? Comparta sus experiencias en los comentarios. Recuerde, a veces basta una mirada atenta para cambiar completamente el destino de alguien. Hasta nuestro próximo encuentro.